Siento, hermanos. Libro del profeta Daniel, capítulo 3. En esta serie que estamos haciendo sobre el profeta Daniel, nos damos cuenta de una gran necesidad, como pasó hace mucho tiempo en Israel. Hoy en día continuamos viviendo las mismas realidades en otras dimensiones. Por lo tanto, creo que la pertinencia del profeta Daniel en este inicio de año es algo absolutamente soberano, sobrenatural, que Dios nos regala como iglesia. Por lo tanto, estemos preparados para el desafío, estemos preparados para la exhortación de la palabra de Dios a nuestros corazones. Porque Daniel es eso, un profeta. Y un profeta nos habla, y un profeta nos conmueve, un profeta nos desordena, y un profeta nos invita a retomar la fe. Capítulo 3. Desafiar los poderes que quieren desviarnos de la fe es lo único que podemos hacer cuando estamos caminando en medio del fuego. Ahora, caminar en medio del fuego con la compañía de Dios, como dice el refrán popular, si caminamos con Él no vamos a salir chamuscados. Pero si caminamos entre el fuego sin Dios, seguro que vamos a salir no solo chamuscados, bien rostizados, bien quemados. El mundo nos propone caminar como en un horno ardiente. Esta sociedad, esta generación, nos propone caminar como en un horno ardiente. La elección que debemos hacer como hijos de Dios en este día es: ¿cómo queremos caminar? ¿Queremos ir solitos, con la probabilidad de salir quemados? ¿O queremos caminar con Dios, con la convicción de que vamos a salir totalmente ilesos? De eso se trata Daniel capítulo 3. Desafiar los poderes que contaminan nuestra fe es lo que nos invita el capítulo 3 a hacer, para que vivamos libres, sin ataduras, aunque cada día tengamos que enfrentar fuegos por todo lado donde caminemos. Les he venido hablando de algunos antecedentes de Daniel para que podamos captar el mensaje. Daniel, en su naturaleza, es un libro apocalíptico. Es decir, que no lo podemos interpretar totalmente literal. Porque si lo interpretamos de manera literal, le hacemos decir algunas cosas que no dice la Sagrada Escritura. Daniel fue escrito en una clave apocalíptica. Y les he contado que estas claves apocalípticas o esta literatura se desarrolló en el pueblo de Israel unos 200 años antes de la venida del Señor Jesucristo, cuando el imperio griego empezó a tener hegemonía en todo el mundo. El imperio griego llegó y trajo su panteón, trajo su Olimpo. Donde quiera que iban, llevaban su Olimpo. Es decir, que todo el panteón de dioses del Olimpo estaba con ellos donde quiera que llegaban. Su literatura, su filosofía, su cultura, su música, sus costumbres y sobre todo su religión era parte del paquete. Nadie podía ser parte del imperio griego si no compartía ese tipo de cosas. Ahora, ustedes se imaginan a un pueblo que se depuró años atrás en el exilio babilónico, que entendió la dimensión de lo que nos había llevado precisamente a Babilonia, la idolatría que habían vivido, la historia tan nefasta que habían estado viviendo por años, en un momento determinado, enfrentarse a esa propuesta. Ellos dicen: no vamos a volver a repetir la historia. Solo que eso lo decidieron unos poquitos, pero la gran mayoría se dejó deslumbrar por la filosofía griega y por esa cultura griega. Entonces, no podían andar documentos por ahí diciendo a los piadosos: resistan,
tenían que venir con unas claves encriptadas en medio de los textos. Y los judíos, de manera muy inteligente, el autor de Daniel de una manera muy inteligente, entonces encripta varios mensajes en estos textos de todo el libro de Daniel. Por ejemplo, la semana pasada nos dimos cuenta, la clave de 10, ¿no? 10 días, 10 veces mejores. Y cuando leemos el libro sin tener este conocimiento, pues entonces lo pasamos de largo y resulta bonito y nos edificamos, pero no logramos llegar al significado original. Antíoco IV, que fue cruel, reinó 12 años en Israel. Y cuando parece ser que este texto se escribe, entonces habían pasado unos 2 años de su gobierno. La clave era: resistan un poquito más. Al fin y al cabo, 10 años se pueden pasar rápido. 10 años puede ser un tiempo prudencial, así es de que no se estrangulen entre ustedes. Resistan los poderes, pero resistan también la tentación de enfrentar los poderes. Otra clave que está allí oculta y que cuando estudiamos el libro en su sentido literario original nos damos cuenta es la razón de los jóvenes. Ustedes sí se dan cuenta que los protagonistas de estas historias son 4 muchachitos que llegaron adolescentes a Babilonia en la primera deportación y que fueron creciendo hasta llegar, después de 3 años de entrenamiento, al Palacio Real. ¿Por qué jóvenes? Jóvenes que deciden no contaminarse con la comida ni compartir la mesa del rey. O si estaban allí, estaban porque les tocaba, pero no se contaminaban. Porque estar en una mesa del rey es muy tentador. Escuchar lo que se escucha en esas reuniones políticas, eso tal vez era como azúcar para sus oídos. Pero ellos decidieron no contaminarse. Mirar a estos muchachos dentro del paganismo que se daba en esa cultura caldea, que ni sacerdotes paganos, ni astrólogos, ni magos, ni hechiceros, nada de esa sabiduría que les tocó aprender terminó afectándolos, que se mantuvieron completamente puros. Ese tipo de cosas nos dicen algo. Y hoy nos encontramos nuevamente metidos en un problema de la madre. Los van a echar en un horno de fuego por no adorar a los dioses de Nabucodonosor y además por no inclinarse hasta la espada. ¿Pero saben dónde está la clave? ¿La clave apocalíptica? Quiero que leamos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Realmente no hay ningún registro histórico de que el rey Nabucodonosor haya hecho esa estatua. No existe ningún registro. Pero sí hay un registro de que Antíoco IV hizo una estatua y la metió en el mismo templo del Señor. Una estatua de 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. Ya lo habíamos mencionado. ¿Ustedes se imaginan una estatua de Zeus en el mismo templo donde está el arca del Señor? Eso era horripilante, sencillamente horripilante. Pero es más, el altar donde el sumo sacerdote y los sacerdotes hacían su trabajo ministerial, sus sacrificios, ya no se utilizaba para sacrificar terneros, ovejas, palominos. Antíoco ahora lo usaba para sacrificar cerdos. En un altar judío del templo, sacrificar un cerdo, este tipo de cosas realmente eran nefastas, terribles, completamente desproporcionadas de cualquier realidad. Entonces, nos dice que ese rey Nabucodonosor no está hablándonos, hermanos, quiero que se ubiquen en esta historia 200 años antes de la venida del Señor. No quiero que
El personaje aquí es creado por el autor de Daniel precisamente para encriptar estos mensajes apocalípticos. Entonces, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios. Escuchen esto, aquí es donde vamos a contrastar la realidad de por qué jóvenes son los protagonistas de este libro. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que él había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos vinieron y se postraron ante la estatua. Todos vinieron a la convocatoria del rey. De tal forma que el autor de Daniel dice, tenemos que salvar una generación, tenemos que renovar la fe en medio de esa generación y animarlos a que resistan, pero también, aparte de resistir, que sean capaces de desafiar esas mismas propuestas del rey. Porque si todos los directivos, si todos los gobernadores, si todos los que tienen autoridad en Israel están sujetos y están sometidos a esta seducción pagana, debe haber alguien. Y la invitación entonces es para los jóvenes. Es ustedes que son esta nueva generación, ustedes que aman a Dios, no se contaminen y desafíen lo que el imperio griego en cabeza de Antíoco les está proponiendo. Hoy en día también tenemos muchísimos de estos poderes que vamos a estar mirando. Entonces, realmente todos estos funcionarios de Nabucodonosor no son más que idiotas útiles al servicio de un sistema cruel, déspota y maligno. Todos concurren por temor o por interés o por compromiso. Una de las tres los lleva allá. No, si no voy, Antíoco me mata. O si no, es que yo soy recaudador de impuestos. Y si no voy, pues me quitan la chambita. Entonces, igual tengo que ir. O sencillamente, en medio de lo que están viviendo, por conformismo. Pues así está la vida, nos toca asumirla. Pues dejemos que pase. Yo creo, hermanos, que esos mismos tres elementos están en medio nuestro. No desafiamos los poderes, muchas veces, por temor. Uy, no, es que si yo denuncio esto, seguro que me tengo que ir del país, seguro que me matan. Si yo denuncio esta corrupción, se me va a venir encima un aparato terrible y me van a desbaratar. Pero en otras ocasiones es la conveniencia. Así es que al fin y al cabo yo estoy comiendo de lo mismo. Entonces, como que lo mejor va a ser esperar. Pero ¿saben cuál es el problema más complicado de nuestra sociedad? La indiferencia. Vivimos tan indiferentes y dejamos que todo nos pase por encima por la conveniencia. No queremos comprometernos, no queremos pagar un precio, no queremos trabajar por lo que realmente es esencial. Nos conformamos. Y el mundo nos sigue pasando. Y nosotros, allí, conformes, por no desafiar esos imperios, por no desafiar esos poderes que sí nos abusan y que nos están desbaratando y que nos están destruyendo. Yo pensaba esta semana, hay una estatua que el domingo se nos montó y que va a ser la locura y va a ser terriblemente destructiva para nosotros los colombianos. Y si no aprendemos a discernirla, y si esta generación de jóvenes, pero también de los que estamos levantando la iglesia, no aprendemos a combatirla, y no aprendemos a resistirla, pero también, hermanos, a desafiarla,
nos va a destruir. Mis universo. Ay, pastor, no sea exagerado. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Saben? Se nos van a multiplicar todo lo que tenga que ver con culto al cuerpo. Nuestras niñas colombianas, en su mentalidad, van a ser destruidas, porque todas van a querer llegar a ser Paulina. ¿Y saben? No les importará cuánto tengan que trabajar, cuánto tengan que pagar, cuánto se tengan que operar, no les importará. ¿Y saben cuál será la medida de nosotros los hombres colombianos? Paulina. Entonces sí tiene que ver. No, pero eso es afuera, los de la iglesia no. También, hermanos, también esta generación globalizada nos está bombardeando y la iglesia tiene esa influencia. Y si no sabemos discernir, y si no sabemos resistir, y si no sabemos, hermanos, desafiar esos poderes, vamos a terminar esclavos de lo mismo y sin darnos cuenta. Allá era impuesto, acá es sutil. Entonces hay un llamado de Dios a partir del profeta Daniel para esta generación, para estos jóvenes y para nosotros. Abran los ojos. Tenemos que desafiar estos poderes. No se trata entonces de salir con pancartas, no a mis universo, no te amamos, Paulina. No se trata de eso, hermanos, pero se trata de tener convicción y darnos cuenta que la belleza no es lo que nos impone Miss Universo. Se trata de que nosotros podamos decir, ok, esto es un evento simplemente que tiene que pasar, pasajero, es algo muy temporal, pero no tiene por qué afectar mi vida ni dañar mi concepto de belleza que las escrituras me manifiestan y me hablan. ¿Saben, hermanos? Las escrituras no dicen que 90, 60, 90 es la medida. Que ahora, como ha habido tanto rollo con la anorexia, con la bulimia, entonces están diciendo, no, pueden ser un poquito más rollicitas, está bien, pero poquito, eso sí, no tanto. ¿Saben la medida de la escritura, hermanos? ¿Saben cuál es la medida de la escritura? ¿Recuerdan al profeta Samuel yendo a ungir a David? Tú miras lo externo, Samuel. Tú te quedas con lo externo. Tú miras 90, 60, 90. Yo no miro eso. Yo miro el corazón. El corazón. ¿Saben? Hombres de la iglesia, tenemos que desintoxicarnos. Una estatua grandísima nos están imponiendo hace años. Y entonces los gimnasios se multiplican, las operaciones se multiplican. Colombia es un país donde visitan cantidad de gente para hacerse tratamientos de belleza y operaciones también que les mejore la apariencia. Todo esto es una realidad en medio nuestro. ¿Y saben? La estatua nos ha seducido. Y entonces ya no empezamos a ver a nuestra esposa como la tenemos que ver, como Dios la ve en el corazón, sino ahora empezamos a ver el gordito. Ay, mi amor, pero es que una llantita más este mes. Empezamos a ver las cosas desde esa dimensión. No me digan que no es una estatua que está impuesta y que estamos adorando, hermanos. Daniel hoy nos convoca y nos dice, veamos el corazón. Veamos más bien el corazón, que es lo que Dios ve. Ahora, hermanos, es cierto. La salud tenemos que cuidarla y lo que hagamos por salud está bien y tampoco nos vamos a ir al extremo, pues. Pero sí hablo a aquellos que en su corazón hoy saben que la estatua de la belleza la están admirando más que lo que Dios admira y lo que Dios ve. La estatua que Antíoco IV metió en el templo era de oro. El oro deslumbra. El oro enloquece. El oro seduce. El oro nos hace cometer las locuras que ustedes se puedan imaginar. Y creo que también ese es otro problema, otra estatua que se nos creció, hermanos, y no nos dimos cuenta en qué momento. Hay personas
por vivir en esa locura del oro, renuncian a todo. Les importa 5 lo que pasa a su alrededor. Solamente por este deslumbramiento y esta majestuosidad del oro. Se acaba, se destruye. Es más los líos en los que nos meten que lo que realmente aporta a la vida. He tenido la oportunidad de escuchar en lo largo de mi vida ministerial a algunas personas que estuvieron involucrados en las drogas, como contrabandistas, como traficantes. Siempre al final lo que terminan reconociendo es eso. Yo creí que teniendo el poder, que teniendo la plata, que estando con todo lo que esto me producía, iba a tener felicidad, iba a tener plenitud. Y al final era solamente un falso espejismo, deslumbramiento apenas, pero nada más. Creo que esa es otra estatua que está ahí. Y tenemos que aprender a reconocerla, mis amados hermanos, a desafiarla y a decir, no, más que el dinero, yo quiero los valores de mi familia. Más que el dinero, yo quiero una salud que pueda disfrutar en mi vejez. Más que el dinero, más que poseer, más que tener, más que someterme a esta estatua, yo prefiero rendir adoración al que de verdad da riqueza. Son elementos que están ahí y que nos invita el libro de Daniel a reconocer. El oro, en este contexto del libro de Daniel, entonces era la seducción de la cultura griega, su filosofía, su panteón de dioses, su gobierno. Y la manera como estos poderes van haciendo la obra es sencillamente increíble. Miren la sutileza con la que se van dando las cosas. Dice el versículo 4. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lengua, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Hay seducción, una seducción muy fuerte, pero también hay domesticación. ¿Se dan cuenta cómo nos va domesticando el sistema? ¿Cómo nos va metiendo en sus fauces sin darnos cuenta? ¿Qué elementos de seducción y de domesticación ustedes pueden ver ahí? La música es muy interesante. Cuando uno lee historias de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que tuvo que ver con el inicio del nazismo y toda esa historia tan cruel de Alemania, ¿saben cómo convocaban a los nacionalistas nazis? Música. Música. Escuchaban la música y todos salían enloquecidos. La música es uno de los elementos más domesticadores para el ser humano. ¿Ustedes se imaginan un israelita caminando por allí, yendo, y de repente suena la música y de inmediato tiene que inclinarse a adorar una estatua? Entonces, hay elementos muy domesticadores en este texto, pero evidentemente la música es fuertísimo, pero también la amenaza. Si no lo hacen, lo pagarán con su vida y serán metidos en un horno ardiente. La gente, ante este tipo de cosas, ante esta situación de domesticación, entonces termina protegiendo su pellejo. Entonces la domesticación a través de la música, todos los instrumentos habidos y por haber en aquel entonces, pero también las formas. Es que lo tiene que hacer de tal manera, cuando suene la música no es que usted se pare, ponga sus manitos, levante sus ojos al cielo, porque no se sabe a cuál estatua está adorando o a quién está adorando. Tiene que
inclinarse, porque todos los poderes seductores nos llevan a eso, a someternos, a inclinarnos ante ellos. Domesticación. Y yo les digo a estos muchachos que son la reserva moral del mundo que viene, y le digo a ustedes, comunidad, que son reserva moral de Dios para este mundo en el que vivimos. ¿Qué tan sometidos estamos a estos elementos de domesticación? ¿Qué tan sometidos estamos por la música? En la iglesia la unidad y afuera reggaetón, o champeta, serrucho. ¿Qué tan sometidos? ¿Qué tan seducidos? ¿Qué tan domesticados estamos? Esta sociedad sigue jurando igualito que la sociedad griega. Yo me aterro de un filósofo y un pensador que un día le escuché una frase impresionante, que toda la vida me ha retumbado. Me dijo: no hemos avanzado 1 milímetro desde los griegos. El pensamiento griego está tal cual hoy en día imperando. Igual como lo hacían ellos, también nos someten, nos seducen y nos domestican a nosotros. No, pero inclínese, es que usted se tiene que inclinar, porque nos quiere someter. El condicionamiento y acondicionamiento. Si no lo hacen, esto será lo que les suceda. Y si se dan cuenta que ese es el elemento de la publicidad, si no la tiene, pues no la disfruta. Y claro, y la gente enloquecida: pues es que yo la tengo que tener, yo quiero disfrutarla. ¿Qué? Nos somete, nos seduce, nos acondiciona, nos domestica. Ay, hermanos, estamos viviendo esa misma realidad. El punto es: ¿qué hacemos? ¿Seguimos en la misma o empezamos a desafiar esos poderes? Y creo que el punto es ese. Entonces, ¿cómo se desafían esos poderes? Porque aparecieron los chismosos, los sátrapas del rey, ¿no? Ay, venga, rey, queremos decirle una cosa. Es que nosotros nos hemos dado cuenta que cuando los instrumentos suenan, hay algunos, dice el texto, algunos judíos, no son todos, pero es la minoría, algunos judíos que no se someten, que no se inclinan y que no adoran sus dioses ni hacen caso a lo que usted ordenó, rey. Y entonces Nabucodonosor se desfigura. ¿Cómo así? ¿Quién osa no cumplir con lo que yo ordeno si yo soy el Dios de este mundo? Yo soy esa estatua que representa a Zeus. Yo ordeno y el mundo tiembla. Entonces, vienen y dicen: pues un muchacho que se llama Sadrach, otro que se llama Mesach y otro que se llama Abednego. ¡Tráiganlos! ¿Verdad? ¿Es cierto lo que dicen por ahí? Y los muchachos no tienen ningún problema. Efectivamente, como Juanpa lo narró en la adoración, ahí está la clave de este texto, en la respuesta de estos muchachos. Miren lo que responden. Así se confrontan, así se desafían los poderes, hermanos. Miren lo que contestan estos muchachos. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor. ¿Se dan cuenta que ni le dice rey? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo desafían los poderes? Eso es lo que Daniel quiere, que aprendamos a desafiar los poderes. Porque es que todo empieza con una reverencia. Ay, no, es que si yo no tengo esa platica, si yo no tengo esa tarjeta, no soy nadie. No, llámelo por su nombre. Oh Nabucodonosor. Ustedes se imaginan decir: Nabucodonosor, esto es mucha osadía de estos chinos. Así como son de irreverentes los muchachos, tal cual los pintan. Oh Nabucodonosor. No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hicieran, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado.
Los poderes se desafían de esta manera, hermanos. Los poderes, la manera de desafiarlos es llamando las cosas por su nombre, no dándole más poder del que no tiene. Es haciéndolo de manera retadora. Es reconociendo que si yo estoy con Dios, que si Dios es quien me ha llamado, que si Dios es el que me ha salvado, absolutamente nadie más tiene potestad sobre mi vida. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. ¿Saben? Esos poderes se desafían si usted tiene claridad del Dios al que sirve. Si usted no tiene claridad del Dios al que sirve, se mezcla rapidito, se sincretiza, nada que hacer. Pero cuando yo tengo claridad del Dios al que sirvo, entonces a esos poderes, a esas estatuas de hoy en día, les puedo decir, pues no me someto. Por más que me digan, por más que me seduzcan, por más que me ofrezcan, no me someto. Esos poderes, mis amados hermanos, se desafían con trascendencia. Aún si muriéramos, la vida misma se pone en juego, ¿no? Aún si muriéramos, no nos sometemos a sus dioses, ni nos inclinaremos, ni rendiremos culto a su estatua de oro. Si vamos identificando las estatuas de hoy en día, esta es la manera, mis amados. Negociar aguas tintas, tibios, eso no trae ninguna solución. Los poderes se desafían con radicalidad y teniendo claro lo que Dios significa para nosotros. ¿Y de dónde vino esto? De lo que ellos sabían, de la palabra con la que se habían alimentado por años. Hoy en día también, hermanos, jóvenes especialmente, ustedes andan entre el fuego igual que nosotros. Ustedes andan todo el tiempo. Aquí el horno de fuego es la realidad de la vida. Una aula universitaria es un horno de fuego. ¿Y se dan cuenta? Que Dios está andando con ustedes. El problema es que si usted va al aula sin Dios, se quema, se chamusca, sale rostizado. Pero si usted enfrenta esa aula con la certeza de que el Dios que lo salvó está con usted, sale intacto, sale ileso. ¿Se dan cuenta de la experiencia tan impresionante de Nabucodonosor? Nabucodonosor está aterrado de lo que está pasando. Los muchachos los han echado allí, la vaina de ese horno estaba 7 veces más caliente. Yo no sé cómo calientar un horno 7 veces más. Total, estaba 7 veces más caliente. Las llamas subían. En otro texto de la Sagrada Escritura encontramos que las llamas subían como a 27 metros, casi la misma dimensión de la estatua. Entonces subían así. Los soldados que los ataron, que les dejaron absolutamente ataditos y que los metieron allá, el fuego era tan terrible que ¿qué hizo? Fulminados, los mató. Y Nabucodonosor dice, oigan, nosotros les echamos a 3, pero yo ahora veo a 4. Así tiene que ser, que siempre donde ustedes estén en medio del fuego, quienes estén a nuestro alrededor digan, oiga, pero usted no está solo, yo veo en usted algo diferente, alguien más es como si estuviera con usted. ¿Cómo se comporta usted? ¿Usted por qué se comporta de esa manera? Es que usted, alguien lo está cuidando. ¿Quién anda a su lado? Eso es lo que tiene que pasar en el aula, eso es lo que tiene que pasar en el tráfico, eso es lo que tiene que pasar en todos los momentos de la vida, mis amados. Esa es la manera de vivir la fe. Es interesante, ¿no? Esto termina de una manera increíble, porque una vez que el rey se da cuenta de esto, pues entonces naturalmente que les dice a los muchachos tienen que salir. Salgan porque esto es absolutamente inimaginable, esto es extraordinario, esto es milagroso.
Salen y el rey los había visto andar. Los habían echado atados y ahora ¿cómo los ve? Libres. ¿Y haciendo qué? No, orando allí arrodilladitos. Ay, gracias por el Señor que está aquí a mi lado. Caminando libres. Eso es lo que tiene que suceder en nosotros. Vamos por la vida sin ataduras. Vamos por la vida caminando libres. Vamos de esa manera. ¿Pero por qué? Porque Dios está con nosotros en medio del fuego. Y quiero decirles, ninguno de nosotros vamos a dejar de caminar en medio del fuego, hermanos. Ahí estaremos. Ahí caminaremos. Ahí caminaremos. Pero si vamos con Dios, andaremos desatados, libres, y podemos caminar tranquilos, en paz. La sorpresa que se mandó Nabucodonosor fue tipo MasterChef. Él quería muchacho relleno y muchacho al horno, y resultaron ahora muchachos al horno, pero sin que les pase nada, además con Dios al horno. Al salir de allí, naturalmente que Nabucodonosor tiene que reaccionar de una manera impresionante. Y lo que dice es: alabado sea el Señor, Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. ¿A quién rescata entonces el Señor? A los que confían en él. Y miren la maravilla de lo que Nabucodonosor dice. Esto es extraordinario. Verso 29. Desafiaron. Eso es lo que el autor de Daniel quiere dejar detrás de esta clave apocalíptica. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Y por eso da un decreto después. Y es que nadie hable mal del Dios de estos muchachos, del Dios de Israel. Yo creo que esto nos permite hacer algunas aplicaciones, hermanos, y terminamos con eso. Dios espera de los jóvenes de la iglesia hoy, y Dios espera de nosotros que no nos sometamos a la tiranía. Siempre habrá alguien, algunos judíos, siempre habrá alguien. Y nosotros tenemos que ser ese alguien, estar dentro de esos alguien que dicen: no me someto, no lo hago, no quiero. ¿Por qué tengo que hacerlo? No me someto. Esta no es la vida que me agrada, esta no es la vida que le agrada a Dios, no tengo por qué hacerlo. Alguien tiene que desafiar a estos poderes. Y Dios espera que seamos usted y yo. A lo que nos deslumbra, a lo que nos somete, a eso tenemos que desafiar. Y aunque todos se sometan, nosotros no tenemos por qué hacerlo. ¿Saben? Creo que este texto lo que nos invita es, o nos enseña, es a caminar dentro del fuego sin quemarnos. ¿Y para qué? Para caminar en medio del fuego sin quemarnos, váyase a su casa con esta verdad: no lo puede hacer sin Dios. Un hijo de Dios que camine en medio del fuego, atado, y que casi que no puede caminar, pues eso es como un fenómeno. Un hijo de Dios que camina en medio del fuego, lo hace con libertad, sin ataduras. Y entonces ahí es que es importante, en medio de ese horno. Ahí es donde puede manifestar la diferencia. Pero si ha visto: ay, no, es que yo no puedo hacer esto y yo no puedo hacerlo. ¿Y por qué no puede? Ay, no, es que en la iglesia me lo prohíben. Ay, hermano, si usted está chamuscado, está quemado, ya definitivamente quédese allá rostizado. Pero si usted con libertad dice: yo lo hago por convicción, lo hago por amor, lo hago por obediencia, eso es diferente, hermano. Eso es totalmente diferente. Y yo considero a los chicos, ellos viven en un horno de fuego. Ellos andan en un horno de fuego. Yo considero a los hombres de la iglesia. Yo soy parte de ellos. Y las seducciones, las atracciones, lo que se nos ofrece. Esto es demasiado tenaz, hermanos.
pero nos toca. No tenemos otra opción, no hay otra opción. Esos poderes hay que resistirlos. Cada día en ese horno de fuego nos movemos. Y yo creo, hermanos, que como lo dijimos, tenemos que aprender a mirar como Dios mira. Y poner nuestra mirada en lo trascendente, más que en la temporalidad y en el disfrute o en el deleite que un momento nos pueda proporcionar. Termino. Así como la semana pasada dijimos, el que anda entre la miel, pero no en los hijos de Dios. En los hijos de Dios, el que anda entre la miel puede salir 10 veces mejor. Igual decimos hoy, el que anda entre el fuego no necesariamente tiene que salir quemado. El que anda entre el fuego puede salir sin ninguna atadura y caminar en libertad. Esa fue la vida de Jesús, ¿sí se dan cuenta? Él caminó por el mismo fuego que caminamos nosotros, en el fuego del poder romano, ya no en el griego, en el fuego del poder romano. En el medio del fuego de la religiosidad farisea y saducea. En medio del fuego de la tentación de las mujeres de Israel, porque bien lindas son las judías. Él vivió todo esto, hermanos. Pero él aprendió a confrontar, él aprendió a desafiar esos poderes. Y caminando con él es la manera como lo podemos hacer en este tiempo y en medio de la iglesia. El Dios de la iglesia camina entre su pueblo en medio de las circunstancias más difíciles que podamos experimentar. Quiero dejarles pensando en esta imagen. Cada vez que vayan en medio del fuego, piensen que son ustedes y uno más que está a su lado. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Por eso, si caminamos en medio del fuego, lo importante es ir con él para no terminar chamuscados. Incline su rostro y vamos a orar.